Ya sabemos que los microplásticos son como el polvo de nuestra era, ¿eh? Están en todas partes, en los océanos, en el aire, incluso dentro de nuestro cuerpo. Pero siempre pensamos en ellos como pequeñas partículas sólidas. Hoy vamos a explorar una idea mucho más inquietante. ¿Qué pasa cuando esos trocitos de plástico dejan de ser sólidos? Cuando empiezan a disolverse en el agua, como el azúcar en el café, liberando una sopa química invisible. Para ello, tenemos sobre la mesa un estudio muy reciente, publicado hace apenas un mes, en diciembre de 2025, en la revista New Contaminants. Nuestra misión hoy es bucear a nivel molecular para entender qué liberan exactamente los plásticos en el agua. El estudio compara 4 tipos de plásticos con la materia orgánica que encontraríamos en un río. Vamos a intentar descifrar la firma química de estos plásticos disueltos y, sobre todo, por qué es tan radicalmente diferente de lo que la naturaleza produce por sí misma. Es que ese es el punto clave. Esto va más allá de la fragmentación. No es solo plástico rompiéndose en trozos más pequeños. Es una disolución real, que crea lo que la ciencia llama materia orgánica disuelta derivada de microplásticos, o por sus siglas en inglés MPS-DOM. Y lo que este estudio investiga es la dinámica de ese proceso. ¿Sabes? A qué velocidad ocurre, qué compuestos se liberan, y lo más fascinante de todo, cómo la luz del sol, la radiación ultravioleta, se convierte en el director de orquesta de toda esta transformación química. Vale, pues vamos a meternos en ese laboratorio. La primera gran pregunta que se hicieron los investigadores es la más obvia. ¿Con qué rapidez se disuelven? Montaron un experimento con 4 plásticos. A ver, ayúdame a ponerles cara. Tenemos el polietileno y el PET, que son los de toda la vida, ¿no? Exacto. El polietileno, o PE, es el plástico de las bolsas de la compra o de muchos envases. El PET, tereftalato de polietileno, es el de las botellas de agua y refrescos, el que más vemos. Y luego el estudio incluye 2 plásticos que se comercializan como biodegradables. El PLA, que es ácido poliláctico, muy usado en impresión 3D y en envases de comida para llevar. Y el PBAT, que a menudo se encuentra en bolsas de basura compostables o en film agrícola. Perfecto, ahora ya los tenemos ubicados. Y para comparar, usaron materia orgánica natural de un río. ¿Y qué pasó cuando los pusieron todos en agua? Pues aquí llega la primera gran sorpresa. El factor que lo cambia todo es la luz. En total oscuridad, todos los plásticos liberan una pequeña cantidad de lo que se llama carbono orgánico disuelto, pero muy poco. De hecho, en oscuridad la materia natural del río libera bastante más. Pero en el momento en que encendieron una lámpara que simula la radiación UV del sol, la situación dio un vuelco espectacular. A ver, ¿qué pasó? La liberación de carbono desde los plásticos, es decir, su disolución, se disparó por completo. La velocidad a la que empezaron a sangrar esta materia orgánica en el agua se multiplicó. Y lo más chocante es el orden en que lo hicieron. El más rápido con diferencia fue el PBAT, una de las bolsas de basura compostables. Le siguió de cerca el PLA, el otro biodegradable. Después los plásticos convencionales, primero el PET de las botellas y luego el PE de las bolsas. Y al final de la cola, la materia natural del río, a la que la luz UV apenas le afectó. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que los plásticos que compramos pensando que son mejores para el medio ambiente, los biodegradables, Biodegradables. son precisamente los que más rápido se descomponen bajo el sol y liberan esta sopa química al agua? Eso es completamente contraintuitivo. Lo es, y es uno de los hallazgos más potentes del estudio. El término biodegradable se refiere a la capacidad de ser descompuesto por microorganismos bajo condiciones muy específicas, como las de una planta de compostaje industrial. Claro. Pero en un río, bajo el sol, su estructura química parece ser más vulnerable a la radiación UV que la de los plásticos convencionales. Se disuelven más rápido. Es increíble. Y hay otro detalle sobre la velocidad que me ha llamado la atención en el estudio. Algo sobre el orden cero. Suena muy técnico. ¿Qué significa en la práctica? Es una observación fascinante. Orden cero significa que la velocidad a la que el plástico se disuelve no depende de cuánto plástico haya. Imagina que tienes un cubito de hielo derritiéndose bajo una lámpara de calor. La velocidad a la que gotea no depende de si el cubito es grande o pequeño, ¿no? Depende de la intensidad de la lámpara y de la propia superficie del hielo. Ah, vale. Pues aquí pasa lo mismo. Mientras haya plástico expuesto al sol, la liberación de esta materia disuelta es constante, un goteo incesante. El cuello de botella del proceso es la capacidad de las moléculas rotas para difundirse y escapar de la superficie del plástico. Vale. El sol los disuelve más rápido.
sobre todo a los biodegradables, y lo hace a un ritmo constante. Entendido. Pero me imagino que no es lo mismo que se disuelva una bolsa de basura compostable que una botella de agua. ¿Sabemos si liberan las mismas sustancias o si cada uno monta su propia fiesta química particular en el agua? Esa es exactamente la siguiente pregunta que aborda el estudio. Y para responderla, utilizaron un arsenal de técnicas analíticas. La primera es la espectroscopía infrarroja, que básicamente nos dice qué tipos de piezas de Lego químicas, qué grupos funcionales, componen las moléculas disueltas. Y aquí se vio algo crucial. La luz UV no se limita a romper las cadenas de polímero en trozos más pequeños, como si fueran eslabones de una cadena. Ah, ¿no? ¿Qué más hace? También los modifica químicamente. ¿Cómo que los modifica? Les añade oxígeno. Crea lo que se llaman grupos funcionales oxigenados. Esto es muy importante porque al añadir oxígeno, las moléculas se vuelven más polares, más solubles en agua Y más reactiva, supongo. y sobre todo más reactivas. Es como si a un montón de piezas de Lego lisas de repente le salieran enganches por todas partes, listas para interactuar con todo lo que encuentren. Y entiendo que no solo se libera el plástico en sí. Estos materiales llevan un montón de añadidos, ¿no? Los aditivos. Exacto. Aditivos. Ftalatos, por ejemplo, que se usan para dar flexibilidad. Estos compuestos no están químicamente soldados a la estructura principal del plástico. Están como mezclados. Así que cuando la radiación UV empieza a degradar y abrir grietas en esa estructura principal, a estos aditivos se les abre la puerta de salida y se escapan al agua. Claro. Así que la sopa no solo contiene los restos del polímero, sino también todo este cóctel de aditivos. Es como si no solo se derrumbara el edificio, sino que también se liberara todo el mobiliario y los productos de limpieza que había dentro. Es una buena analogía, sí. Y para analizar esa sopa con más detalle, usaron otra técnica con un nombre, bueno, un poco complicado. EMP Parafac. ¿Qué? Suena a nombre de robot de Star Wars. ¿Qué hace exactamente? Imagínalo como una forma de obtener una huella dactilar fluorescente. Se ilumina la muestra de agua con diferentes tipos de luz y se mide cómo brilla, cómo devuelve esa luz. Cada tipo de molécula orgánica tiene una forma de brillar característica. Es como entrar en una habitación a oscuras con una linterna de luz ultravioleta, como en las series de detectives, ¿sabes? Ah, vale. Algunas cosas brillan y otras no, y el color y la intensidad de ese brillo te dan pistas sobre lo que hay. La analogía del detective me sirve, me gusta. ¿Y qué reveló esa huella dactilar fluorescente? Reveló dos cosas fundamentales. Primero, que la materia disuelta de los plásticos es completamente distinta a la materia orgánica natural. La natural es muy estable, parecida a las sustancias húmicas como el compost. La de los plásticos, en cambio, se parece más a la materia que producen los microbios. Vaya. Y segundo, y esto es crucial, que la huella dactilar del plástico no es estática. Cambia con el tiempo de exposición al sol. Se va transformando en el agua. Se transforma. Por ejemplo, al principio de la exposición a la luz UV, en la sopa del plástico abunda un componente fluorescente similar a un aminoácido, llamado tirosina, que constituía más de la mitad de la señal. Vale. Pero después de 96 horas bajo la lámpara UV, ese componente casi había desaparecido. Se había reducido a un 3%. Mientras tanto, otro componente, más parecido a las sustancias húmicas, se había disparado, aumentando un 56%. Increíble. Esto demuestra que no es una simple disolución, es un laboratorio químico en miniatura donde las moléculas se están transformando continuamente bajo el efecto del sol. Tenemos la velocidad, tenemos la huella dactilar de la sopa, pero me da la sensación de que el estudio quiso llegar todavía más al fondo. Si esa huella dactilar nos dice qué tipo de grupos hay en la fiesta química, pudieron llegar a identificar a los individuos, a las moléculas una por una. Sí, y para eso utilizaron la artillería pesada. Una técnica de ultra alta resolución llamada espectrometría de masas por resonancia de ciclotrón iónico con transformada de Fourier. Ríe. Ok, ese nombre es todavía peor. Necesitamos otra analogía. Piénsalo como pasar de una foto borrosa de una multitud a tener un censo completo y detallado de cada persona que hay en ella, con su nombre, su DNI y su peso exacto. ¡Wow! Esta técnica permite hacer justo eso, pero con moléculas. Identifica miles de fórmulas moleculares únicas presentes en la muestra, y los resultados a este nivel son asombrosos. ¿Qué encontraron en ese censo molecular? Primero, una explosión de diversidad química. La luz UV no solo acelera la disolución,
sino que multiplica el número de compuestos químicos diferentes que se liberan. En el caso del polietileno, el de las bolsas, pasaron de detectar 250 moléculas únicas en la oscuridad a casi 1.300 moléculas diferentes tras 96 horas de exposición a la luz. Madre mía, es una locura. Es una proliferación de nuevas sustancias. Y supongo que cada plástico genera un censo diferente. Completamente diferente. Y además, ese censo evoluciona de forma distinta para cada uno. De forma muy simplificada, el polietileno es el más aburrido. Su composición, aunque más diversa, se mantiene relativamente estable. Pero los otros cambian por completo. El PET de las botellas se vuelve mucho más oxidado. Se llena de compuestos complejos parecidos a la lignina y los taninos de las plantas. El biodegradable PBAT también se oxida mucho, pero de otra manera. Pero el cambio más brutal, la transformación más radical, la sufre el PLA. ¿El de los envases de comida para llevar? ¿Qué le pasa? Su perfil químico se da la vuelta como un calcetín. Pasa de estar dominado por un tipo de compuestos al principio a estarlo por otros completamente diferentes al final. Es como si un equipo de fútbol empezara el partido con unos jugadores y lo terminara con otros totalmente distintos que además juegan a otro deporte. Su identidad química se transforma. Increíble. Entonces, la conclusión a este nivel tan profundo es que no hay algo llamado plástico disuelto. Hay una sopa química específica para el PET, otra para el P, otra para el PLA, cada uno con su propia receta, que además va cambiando con el tiempo y el sol. Exacto. Cada plástico que tiramos a un río o al mar deja una huella molecular única y evolutiva, un legado químico dinámico y complejo. ¿Vale? Llegamos al punto clave. Ya sabemos que el sol disuelve los plásticos y los convierte en estas sopas químicas complejas y únicas. ¿Y qué? ¿Por qué debería importarnos que esta materia disuelta sea tan diferente de la que produce la naturaleza? ¿Cuáles son las implicaciones de todo esto? Aquí es donde conectamos todo con el mundo real. Y las implicaciones son enormes y francamente preocupantes. La primera tiene que ver con la base de la cadena alimentaria. Esta sopa de plástico se caracteriza por tener moléculas pequeñas y muy oxidadas. Según los autores del estudio, esto podría hacerla mucho más biodisponible. Más fácil de comer para los microbios. Exacto. Más apetecible para las bacterias y el plancton que la materia orgánica natural, que suele ser más compleja y difícil de digerir. Si estos microorganismos empiezan a alimentarse preferentemente de esta sopa de plástico, podría alterar por completo su metabolismo, la composición de sus comunidades y, en última instancia, afectar a procesos globales tan importantes como la capacidad del océano para capturar y almacenar carbono. Estaríamos modificando el menú de la base de la vida en los océanos. Es decir, no solo estamos ensuciando el agua con partículas, sino que podríamos estar cambiando la dieta de los seres más pequeños y fundamentales del planeta. Ese es el riesgo. Pero hay más. Esta materia disuelta no es un espectador pasivo. Es un actor muy activo en la química del agua. Puede interactuar con otros contaminantes. El estudio menciona que puede unirse a metales pesados como el cobre, el cadmio o el plomo. Ah, ¿sí? Al formar estos complejos, puede cambiar por completo la movilidad y la toxicidad de esos metales. O sea que podría actuar como un vehículo, un caballo de Troya, para otros contaminantes, llevándolos a sitios donde no llegarían o haciéndolos más peligrosos. Has dado el clavo. Y la lista sigue. Puede actuar como precursora de subproductos no deseados en las plantas de tratamiento de agua, cuando se desinfecta con cloro. Bajo la luz solar puede generar especies reactivas de oxígeno, los famosos radicales libres, que son muy agresivos y pueden desencadenar otras reacciones químicas. Incluso se cita otro estudio que relaciona esta materia disuelta de plásticos con un aumento en las emisiones de CO2 desde los suelos. El impacto potencial es sistémico. Lo que me llevo de todo esto es que la imagen del microplástico como una partícula inerte que flota está completamente obsoleta. Lo que nos describe este estudio es mucho más sutil y alarmante. El sol actúa como un reactor químico gigante que convierte nuestros residuos plásticos en una fuente constante de miles de compuestos químicos activos que están rediseñando la química de nuestras aguas. Esa es una síntesis perfecta. Y para terminar, los propios autores nos dejan con una reflexión final que da una idea de la escala abrumadora de este problema. La variedad de plásticos que producimos es casi infinita, y cada año inventamos más. Analizar la descomposición de cada uno de ellos, uno por uno, con estas técnicas tan sofisticadas, es una tarea titánica, prácticamente imposible.
Sería como intentar hacer el censo molecular de todos los habitantes de la Tierra, uno a uno. Justo. Por eso, su propuesta de futuro es recurrir a la inteligencia artificial y al machine learning. La idea sería entrenar modelos con los datos que ya tenemos, como los de este estudio, para que aprendan a predecir cómo se descompondrá molecularmente cualquier tipo de plástico, incluso los que todavía no hemos fabricado. Crear un sistema que pueda anticipar la firma química y el impacto ecológico de un plástico antes de que llegue a producirse masivamente. Esa es la visión. Tener una herramienta predictiva que nos permita evaluar los riesgos ambientales a gran escala. Porque, al final, esta investigación nos demuestra que el problema de los plásticos no es solo lo que vemos, sino lo que se disuelve en el agua, invisible a nuestros ojos, pero con el potencial de alterarlo todo. O sea, que el problema que hemos creado es ahora tan complejo que necesitamos una inteligencia artificial para empezar a comprender sus consecuencias. Es una idea tan brillante como aleccionadora. Un desafío a la altura del siglo XXI.